Presentar a los colegas es muy difícil, vea, porque entre otros los comunicadores sociales y periodistas tenemos una cantidad de oficios. Entonces aquí tengo un hombre que es muy versátil, es presentador o fue presentador, escribe, hace guiones de televisión, dirige campañas, es creativo, tiene un blog maravilloso, bueno, miles de cosas. Juan, ¿cómo estás? Hola Liliana, muchas gracias por convidarme. Además es un negro que yo le digo que tiene el picante regado por todo el cuerpo, porque es de una belleza interior y exterior también. Entre otras, que está estrenando barba, ¿cierto? Está estrenando barba y es blanca. Claro. ¿Qué tal? Bien, para combinar y quedar en blanco y negro. Eso ayuda también a recordar uno de dónde viene. A mí me gusta mucho el libro de Héctor Abad que se llama El olvido que seremos, que comienza con un epígrafe de un poeta norteamericano que dice: y en memoria de mi padre llevo su rostro sobre mi cara, más o menos dice así. Claro. Es decir, uno siempre se va a parecer al lugar de donde viene. Mi papá era negro, muy negro, de pelo blanco, muy blanco. Ajá. Entonces yo creo que de ahí es que la cana me va saliendo por toda la barba. Como ven, también es poeta, ¿cierto? A ratos. No, a muchos ratos. Y tiene una característica muy especial y es que es un hombre grandote, muy sabio y dulce. Pues eso lo digo yo, ¿cierto? Muchas gracias, su merced. Porque, no, sí, claro, y porque dice su merced. Su merced es, eso lo dicen los bogotanos. Lo que pasa es que en la vida, igual que te ha pasado a vos, uno ha hablado con tanta gente de tantas partes que yo creo que uno termina siendo también un poquito la suma de todas las personas con las que ha conversado. Entonces, de algunas se me habrá quedado el su merced. Vea usted. Además, es la sumatoria de todos nosotros. Este personaje, yo quiero hacer memoria de una gran amiga nuestra y una compañera y socia de TV Cámaras, Amparo Alzate, que marchó a otras dimensiones hace un par de años, que siempre me hablaba de Juan Mosquera y decía, para mí es la mejor pluma que existe, y hablaba bellezas de él, y yo lo veía de lejos, muy reconocido, pero yo nunca había tenido la oportunidad como de interactuar con él. Recientemente trabajamos juntos y quedamos encantados, yo por lo menos quedé muy encantada, y queríamos conversar y presentarles y hablar de ese oficio tuyo. O sea, ¿cómo hace uno para ser tan bueno en tantas cosas? Pues muchas gracias por el piropo. Yo no sé si sea realmente tan bueno en tantas cosas, pero sé que cada cosa que hago la asumo con un entusiasmo genuino y con un compromiso que me permite pensar que lo que estamos haciendo juntos, porque además incluso escribir es una labor que se hace con otros, tiene sentido porque te relacionas con el mundo. Yo lo que tengo claro es que las palabras tienen que estar llenas de imágenes. Entonces, si no, están vacías. Tal vez por eso para mí es fácil esto de escribir para televisión o para cine, o escribir una campaña o luego dirigirla, hacer parte de eso, porque es como el lenguaje que siempre tuve desde el colegio incluso, que fue como en el tiempo en que empecé a escribir en periódicos y demás. Ajá. Las mujeres se deben enamorar muy fácil, ¿cierto? Porque es que, mire, tiene lenguaje de poeta. Cuando tú estabas pequeño, cuando ustedes estaban acá, digamos, en Medellín, que es una familia mezclada, tu madre es blanca y tu papá negro, yo me imagino que eran de los poquitos niños de color, entre comillas. Para mí no me gusta decir de color, pero claro, así dicen. En el colegio debe haber sido usted pues una novedad, o ¿cómo los miraban? Mira, te lo resumo en algo que además el otro día lo conversaba con los chicos de Zombatá, que son estos que tienen ese colectivo hermoso cultural arriba en la parte alta de la Comuna 13. Creo que es algo por lo que pasa cualquier negro cuando vive en un lugar como Medellín. Mi papá negro, mi mamá blanca, como vos contabas. En mi casa, pues, mi hermana mayor, por ejemplo, es blanca como vos. Yo soy más o menos negrita. Bueno, ella es un poquito más blanca que vos. Okay. Y en las vacaciones pues venía la gente de Quibdó a mi casa, o estaba la gente que venía de Alejandría, es decir, Antioquia y Chocó juntos en la casa. En la casa nunca nadie era de un color. Yo solo supe que era negro el primer día que fui al colegio, cuando ya tenía 6 años. El primer día que voy al colegio, me siento y un niño voltea y me mira con asco y me dice negro. Entonces yo llego a la casa y pregunto, mamá, pues, me dijeron negro, ¿eso qué es?
Mi mamá como pudo llevó la cosa y me acuerdo mucho de la explicación de mi papá en la noche cuando llegó de trabajar. Mi papá, ingeniero mecánico, un tipo que se hizo a pulso, dice, mire Juan, a usted en la calle toda la gente lo va a ver como si fuera negro, pero usted por dentro es tan blanco como su mamá. Usted lo que tiene es lo mejor de ambos mundos. Acuérdese de eso siempre. Me lo dijo a los 6 años y hoy, 40 años después, todavía recuerdo eso y pienso que tiene toda la razón. Entonces, para mí es difícil ver que la gente sea o de un color o de una frontera, y creo que eso es lo que ha configurado mucho el pensamiento mío y la manera de escribir o de ejercer el periodismo. Yo creo que ahí en ese momento hay como las semillas de cosas que a mí me interesan particularmente, como la igualdad, como la oportunidad para todos de la misma manera. Eso que termina siendo como la posición política de uno ante el mundo, creo que está dibujada desde ahí. Yo encuentro que es mucho más fácil relacionarse y borrar los colores de la piel si uno puede hablar de todo abiertamente, ¿cierto? Entonces, si de alguna manera llega un chino y tiene los ojitos rayados, y hablamos de los ojitos rayados, o tú tienes la piel más oscura o más clara, o los ojos claros y el otro más oscuro, si uno habla abiertamente de esas diferencias, pienso que inclusive esas diferencias pasan a ser parte de un todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo que dicen ese moreno, por ejemplo, yo moreno, morena soy yo, están hablando de un negro, y entonces la gente todavía lo maneja, digamos, como de una manera cohibida, ¿cierto? Que no debería ser así. Sí. Supuestamente en un país o en una ciudad donde la gente tiene niveles de educación, donde, digamos, vamos en vías de desarrollo. Lo que pasa es que hay que decirlo con las palabras que son, y es que en Colombia todavía existe el racismo, y un racismo muy fuerte. Hay racismos endógenos y exógenos, es decir, entre los negros mismos puede haber racismo, como puede haber racismo entre los indígenas o entre los blancos, el color que quieras, y en la relación entre ellos mismos, entre unos y otros. Pero está muy claro que por las condiciones que la historia y que los manejos políticos han dado a este país, pues esa mirada colonialista todavía se conserva. Entonces, yo soy una persona muy afortunada en el sentido en que estudié algo, vivo de lo que estudié, y eso es pues, distinto al color incluso. Pero cuando uno empieza a ver como los porcentajes, uno termina siendo una persona destacada dentro de una comunidad simplemente por el hecho de hacer lo que puede hacer todos los días. Porque es feliz, porque hace lo que le gusta, porque tiene pasión por lo que hace. Y porque ahí sí la modestia la tengo que apartar, creo que por el talento, en mi casa hemos podido ser y hacer lo que la inteligencia y la forma de ser personas nos ha enseñado. Entonces, igual mis hermanos, mis hermanas, somos lo que podemos ser, y creo que eso lastimosamente termina siendo la excepción. Hay que tener en cuenta que de cada 100 muchachos que empiezan a estudiar, solo 3 llegan a la universidad. Y esos 3 que llegan a la universidad, 1 o 1,5, según las estadísticas, termina. Y si pasas ese porcentaje, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, pues como estos términos de raza, si lo aplicas al asunto de las negritudes en Colombia, son cifras todavía más pequeñas. Entonces, uno no termina de ser agradecido con la posibilidad que ha tenido. Claro, bueno, una cosa que me parece sorprendente en ti es que tú sufres y amas tu ciudad. O sea, la conoces desde el fondo del corazón, y como la sufres también nos transmites en tus escritos ese dolor, a veces, digamos, de lo que estamos pasando en estos momentos en Colombia. Lo que pasa es que, como te decía, he tenido como la fortuna, Lili, de trabajar en asuntos en los que he creído, te consta por nuestro trabajo reciente. Y durante un tiempo largo yo empecé haciendo prácticas cuando terminé la universidad, en La Hoja de Medellín, con Héctor Rincón y con Ana María Cano. Y era un periodismo muy de salir a la calle y arrugarse los pantalones, como decía Héctor. Luego de eso yo empecé a hacer televisión en Canal UR, en Teleantioquia, en Telemedellín, y empecé a hacer un programa que se llamaba Río Mi Barrio, que luego le cambiamos el nombre a Camino al Barrio. Entonces eso obligaba implícitamente a estar en todas partes, en el estrato más alto y en el más bajo también. No solo en las realidades como de la ciudad urbana, sino en las partes agrarias, que las hay bastantes en Medellín. Entonces, esa confrontación diaria con la realidad
si uno es una persona sensible, que creo que para ser periodista hay que serlo, es imposible que uno te sientas pues, involucrado y tocado por eso. Claro. Entonces eso se traduce en que pues a mí me atormenta, pero también me enamora, claro, que esta posibilidad. Bueno, y hablando de tormentos, ¿qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Me da miedo en estos días, por ejemplo, particularmente las amenazas, me dan miedo. Sí. Me da, ¿Te han amenazado? en el ejercicio de la profesión me han amenazado 3 veces, he tenido amenazas. La primera amenaza fue de paramilitares, directamente fue Carlos Castaño, cuando recién salía él como a la palestra pública con una entrevista que le hizo Claudia Gurizati, donde lo endiosó. Yo escribí una crónica grande que se llamaba De Castaño Oscuro, haciendo el recuento de las masacres que él había hecho, porque la mayor parte de la gente que lo vio en televisión quedó prendada enamorada de claro, ese es Robin Hood. Hasta mi mamá dijo, ve a ese señor. Entonces yo escribí esto, lo publicamos en la hoja y nos llegó una amenaza de Carlos Castaño, donde amenazaban directamente a Héctor Rincón y a mí. Posteriormente, al tiempo, en el ejercicio ya de la televisión, las FARC me retuvieron durante un rato muy largo, pues, que era la parte donde ya no sabía si era una retención o un secuestro, porque estaban en el tiempo previo a la Operación Orión y fue un poquito incómodo. Y también tuve una amenaza directa del ELN por un trabajo que estábamos haciendo. Entonces, como que de todos los lados. Muy amenazado, muy amenazado. Pero aquí no estamos amenazados. Pero no vives con miedo, ¿no? Yo no siento que seas un ser humano que viva con miedo. No, hoy día, por ejemplo, en ese momento en que estamos haciendo esta conversación, es porque han vuelto las amenazas a periodistas. Entonces yo no tengo miedo por mí siquiera. Pues es que uno tiene como cierta manera de despreciarse a sí mismo, y yo me dice, pues, yo no estoy haciendo nada, como... Pero sí, por ejemplo, 2 amigos míos acaban de salir del país, que trabajan en el New York Times y son amigos muy cercanos, claro. Entonces uno dice, pero ¿por qué está volviendo a pasar esto? Bueno. Eso es de las cosas que me atemoriza. Tema para otro programa, tema para otro programa. ¿Qué te ves haciendo en 10 años, 15 años? En 10 años o 15 años me veo básicamente escribiendo, porque todo en mi vida va empujando como hacia allá. Entonces, la televisión, que para mí era un mientras tanto y que terminó siendo la vida, también le quitó mucho tiempo a lo que a mí desde el principio me gustó, claro. que era escribir. ¿Y has soñado alguna vez con ser papá? No, sabes que no. ¿Eso no está en tus planes? No lo tengo en los planes, pero... Pero sí tienes amores, claro, el corazón muy comprometido. Sí, y quiero mucho a los niños, por ejemplo, y siento que hay... Pues, y me da mucha alegría, no tengo esa aversión de algunos de yo no quiero ser papá porque los niños no sé qué, no, a mí me parece que eso es otro asunto que también da para un programa largo, y es que yo, por ejemplo, preferiría primero adoptar que concebir, y es un discurso. Pero más te gustan largo. los niños, pues te gustan los niños. Bueno, vamos a ver en 10 años si nos volvemos a encontrar. Yo creo que yo ya estaré de abuela, porque yo sí quiero ser abuela, ¿no? Yo sí, además te veo de abuela muy feliz. Claro, de abuela feliz, yo creo que sí, pero pues todavía faltan unos añitos, dicen mis hijos. Pero yo sí quiero ser abuelita. Bueno, Juan, lastimosamente el tiempo corre mucho, tenemos que cortar ya, pero yo quisiera volver a tener esta conversación en no muy largo tiempo para que nos sigas contando sobre tu vida. Y yo con todo gusto vendré a contarte. Sé que van a pasar cosas que pueden ser interesantes en un momento, pues compartir con la gente y compartirlo a través tuyo, pues que claro que bueno, que sabes hacerlo. Nuestras cámaras, nuestras redes, en la televisión, todo está a tu disposición. Lili, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan, muchas gracias. Si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistado, denle like, que lo comparten con los amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias, Juan, otra vez. Muchas Un abrazo. Gracias.